Mil disculpas, lo que pasa es que tengo mi empresita de asesoramiento de tesis y una se me atrasó y me llegó tarde, así que se cruzó con la clase y pucha, me descompaginó. Así que mil disculpas, ya tenía que haber empezado. Así, pero esto va a ser, bueno, el tema número 10, ¿no? Es el que nos toca, ¿correcto? Ya este es el tema, con este entramos al examen. Ya. Muy bien. Vamos a ver ahora los métodos ópticos. Cuando nosotros hablamos de metodología en química analítica, hablamos del uso de los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición son diferentes tipos. Tenemos instrumentos que son analógicos, instrumentos que son electrónicos y instrumentos que son ópticos. Dentro de los elementos ópticos tenemos los métodos instrumentales de análisis, que están basados en la medida de las propiedades químicas y físicas de los analitos, con fines cualitativos y cuantitativos. Cuando hablamos de cuantitativo, hablamos de que estos son dosados en números, quiere decir que el equipo muestra un número, ¿ya? Cuando son cualitativos, vemos cambios de color. Cuando hacemos nosotros la química cualitativa, lo hacemos con volumetría, a través de indicadores que nos muestran el cambio de color. Es con el que ustedes han realizado específicamente por medio de los indicadores como la fenolftaleína, ya haciendo en bureta, ¿no? Para verificar el volumen gastado. Esos son métodos cualitativos, ¿no? Por tanto, la medida se realiza en un instrumento apropiado. Vamos a ver ahora las propiedades de medida. Tenemos la absorción de la radiación. El instrumento de medición sería un espectrofotometría de absorción. El método instrumental es el óptico. También tenemos, en otro lado, la emisión de radiación. Utilizamos el espectroscopía de emisión, el método es óptico. Tenemos el potencial eléctrico, utilizamos la potenciometría y el método instrumental es el electroanalítico. También tenemos una corriente eléctrica, el instrumento utilizado es la voltammetrometría y el método instrumental es el electroanalítico. También tenemos propiedades de medida, tenemos la resistencia eléctrica y el método instrumental es la conductimetría. Tenemos el método instrumental que es un electroanalítico. Todos estos tipos de instrumentos de medición tienen un enfoque y es poder cuantificar el valor del nanito en número, porque la mayoría son cuantitativos. Los métodos que miden algunas propiedades de la radiación electromagnética emitida por la materia o que interaccionan en ella. Tenemos la clasificación específicamente de los métodos espectroscópicos, que tenemos la absorción y la emisión. Y los métodos no espectroscópicos. La primera, los métodos que son espectroscópicos, existen intercambio de energía entre la radiación electromagnética y la materia. En cambio, los que no son espectroscópicos, se produce cambio en la dirección o en las propiedades físicas de la materia. Nosotros hablamos de la radiación electromagnética, es física cuántica, ¿no? En los métodos que son espectroscópicos tenemos lo que es la absorción y la emisión. La absorción mide la disminución del potencial de radiación electromagnética. En cambio, la emisión mide la radiación electromagnética emitida cuando el analito se excita. Ahí es donde se mide la excitabilidad del analito, gracias a una energía que puede ser lumínica, eléctrica, térmica o puede ser radiante. En cambio, los otros, que son los no espectroscópicos, miden a través de la dispersión, la refracción, la difracción o la radiación óptica, porque los métodos son físicos, pero gracias a la electromagnética, radiación electromagnética. Vamos a hablar ahora de la radiación electromagnética. La radiación electromagnética es una forma de energía que se transmite por el espacio a gran velocidad sin soporte de la materia. La materia está en el medio a través de un analito. La radiación electromagnética puede describirse según la teoría ondulatoria o la teoría corpuscular. Cuando hablamos nosotros de la teoría ondulatoria, está formada por ondas sinusoidales, y la teoría corpuscular por el flujo de partículas o corpúsculos de energía llamados fotones. Cuando hablamos de teoría ondulatoria, tenemos los parámetros ondulatorios, que son la radiación electromagnética, que se representa como ondas consistentes en campo eléctrico y magnético que están en fase y que oscilan a través de sinusoidalmente, ¿ya? De manera perpendicular entre sí y respecto a la dirección de propagación. Cuando nosotros hablamos de este tipo de
medición, ya hablamos específicamente ya de los parámetros ondulatorios, se hablan específicamente cómo la materia se proyecta en un medio, ¿ya? Hablamos del campo eléctrico, hablamos del campo magnético Z y del campo magnético de dirección X. En cambio, cuando hablamos de estos parámetros, hablamos también de la longitud de onda lambda y la amplitud A. Todo esto nos muestra cómo se dispersa el electrolito en el medio, en el espacio. ¿Ya? Su propagación es medida, en otras palabras. Ahora vamos a ver acerca de la teoría corpuscular. Tenemos las propiedades corpusculares de la radiación electromagnética, que es considerada como paquete discreto de energía llamada fotones o cuantos. O sea, quiere decir, el fotón se mide, el cuanto se mide. Fotones o cuanto es la medida de radiación emitida que se va a dosificar o a medir. Para eso tenemos la dualidad onda-partícula. Un fotón es una partícula de radiación electromagnética con masa cero y una energía E proporcional a la frecuencia de radiación, en epsilon, ¿no? Esta energía de fotón E es igual a altura por epsilon. Entonces, E es la energía de cuántos de radiación, que se mide en cal-mol. Y epsilon es la frecuencia de radiación, que es hercio en ciclos S. Y H es la constante de Planck. Esta constante ya ha sido medida y solamente nosotros hacemos un reemplazo en la fórmula. Por tanto, la velocidad de la luz va a ser igual a la velocidad por delta por lambda. La velocidad de la luz en vacío va a ser igual a C a 3 por 10 a la menos 10 centímetros por S a la menos 1. Estas son las medidas que se utilizan para la medición de las ondas. Porque la partícula tiene una velocidad. Nosotros llamamos la excitabilidad de la partícula. Entonces, un ion, en otras palabras, en otra versión, en un idioma más sencillo. El analito puede ser un catión o puede ser un anión. Este analito ocupa un lugar en el espacio y tiene una velocidad. Cuando este vuela, ya se mide cuánto es la cantidad que vuela el analito, porque tiene un peso atómico pequeño y tiene la capacidad de moverse en el medio. En otras palabras, en el aire, en el oxígeno, se ve estos analitos en movimiento. Se ve encima de otro analito que tiene un peso más pequeño, o caso contrario, este está en el piso, en el suelo, en el agua, en el aire, entre otros, ¿ya? Entonces, la química se relaciona con la física porque estos tienen un lugar en el espacio, tienen una velocidad, ya tienen un tiempo, ya que son medidas físicas de la materia. Aquí tenemos el espectro electromagnético, que abarca un intervalo muy amplio de longitudes de onda o de energía. Según su lambda, recibe diferentes nombres. La luz visible, que es la única perceptible por el ojo humano, representa solamente una pequeña parte del espectro. Por ejemplo, nosotros vemos la luz visible, ¿ya? Y la luz visible la vemos por colores. Gracias a la luz visible, mis ojos ven la luz visible. Como mis ojos ven la luz visible, yo veo color verde, color amarillo, de todos los colores que yo puedo ver. Pero otros tienen otra forma de percepción. La rayo gamma, rayos X, microondas, ondas de radio, ven más allá de la luz visible. Esto es lo que mi ojo ve. Pero los rayos X ven más allá, más profundamente. Los rayos gamma penetran, van más allá. Por eso que estos tienen ondas. Nosotros somos seres humanos y vemos la luz visible a través de la luz solar. Y vemos. Pero si nosotros fuéramos de otro planeta, puede ser que ellos ven de otra cosa. Otro tipo de, su ojo capta otro tipo de rayo que no es la luz visible. La absorción de radiación electromagnética, tenemos la absorción, que es un proceso por el cual una especie, en un medio transparente, capta selectivamente ciertas frecuencias de la radiación electromagnética. El fotón absorbido hace pasar a la especie de su estado fundamental a un estado excitado de energía. Por lo tanto, la excitabilidad se mide, ¿no? Tenemos nosotros una fórmula que es igual a M más H más epsilon es igual a M. Y esta M es especial. ¿Por qué? Porque tras un corto periodo de tiempo, aproximadamente 10 a la menos 8 o 10 a la menos 9 segundos, se pierde energía de excitación, generalmente en forma de calor. Y la especie M vuelve a su estado fundamental. Entonces, M fundamental va a ser igual al M más calor.
O sea que los métodos de absorción tienen la ventaja de producir poca o ninguna alteración en el sistema estudiado. Entonces, todas estas fórmulas que ustedes ven nos muestran específicamente el valor de una masa física en el espacio, ¿ya? Cuando nosotros medimos el tiempo de segundo, milisegundo o si no, microsegundos. Tenemos nosotros algunos requisitos, ¿ya? Para que la radiación electromagnética sea absorbida por la materia, debe cumplirse dos condiciones generales. Uno, debe haber una interacción entre el campo eléctrico de la radiación y alguna carga eléctrica de la sustancia. Dos, la energía de la radiación incidente debe ser exactamente igual a la energía cuantizada que requiere la sustancia. Tenemos la ecuación de Bohr, ¿no? Entonces, esta ecuación de Bohr, veámoslo primeramente. H epsilon va a ser igual a la energía del fotón absorbido. Y va a ser la energía total de materia en estado fundamental. Y EF va a ser la energía total de un estado permitido de energía superior a un estado excitado. Estas son las, para estar la siguiente, la ecuación de Bohr. Por tanto, la ecuación de Bohr de la energía va a ser igual a la energía total de un estado permitido, ¿ya? O estado excitado, menos la energía total de la materia en estado fundamental. Ya, esto va a ser igual a la energía del fotón absorbido. Tenemos también el método instrumental óptico basado en la medida directa de la absorción de radiación electromagnética UV visible por las moléculas del analito contenido de la muestra. Tenemos que la región ultravioleta comprende entre 10 y 400 nanómetros y la región visible comprende entre 350 y 750. La radiación UV y visible tienen en común el hecho de que la absorción de ambas regiones por moléculas provoca la excitación y el enlace visible de superiores. Los picos de absorción pueden correlacionarse con los tipos de enlaces en la especie absorbente, base de su aplicación que es cualitativa. Es aquí donde me quiero parar para explicarles lo siguiente. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que hizo la tecnología? Lo que hizo la tecnología fue específicamente crear equipos de medición en ondas que puedan medir el analito. Se descubrió específicamente que si se conocía la onda de ese analito, se podía medir cuánto tenía, ¿ya? O cuánto hay en esa muestra que se ha tomado. Es así, a partir de eso se fue dando que si nosotros agarramos un suero, encontramos qué cantidad de analito tiene en ese suero, ¿ya? Y se creó los valores de referencia. Ahí nace, por tanto, el manejo de los equipos o la cuantificación de los analitos. Un analito molecular tiene la capacidad de absorber ciertas longitudes de onda características de la radiación electromagnética o la UV visible. En este proceso, la radiación es transferida temporalmente a la molécula y como consecuencia disminuye la intensidad de la radiación. Dicha disminución debida a la absorción experimentada por el analito puede ser cuantificada utilizando diversas magnitudes, siendo la absorbancia A la más comúnmente utilizada en la espectrofotometría de UV visible. La aplicación cuantitativa de la espectroscopía de absorción o UV visible se basa en la medida. Una medida significa calcular las fórmulas, en este caso una delta visible, o la A, una alfa de una disolución de un analito contenida en una cubeta. Esa cubeta transparente se coloca en el espectrofotómetro para medir cuánto tiene o cuánto es, ¿no? En el fundamento de la espectrometría visible sería la siguiente forma, ¿no? Primeramente hablamos de la atenuación de un haz de radiación por una especie absorbente contenida en la cubeta. La cubeta en realidad es donde yo voy a colocar el analito que está disuelto. Ese analito puede ser que esté disuelto o que se encuentre en un suero, ¿no? Entonces yo tengo una radiación incidente y después va a transmitirse esa radiación incidente. Va a pasar por la cubeta. Entonces se llama radiación transmitida, la que pasa por la cubeta, ¿ya? Entonces las transiciones energéticas de la molécula del analito pasan a través de ese haz de luz y se forma lo que nosotros llamamos la velocidad de reacción, que esa es medida. Se llama la transmitancia, que va a ser igual a la transmitancia T, específicamente a la radiación incidente sobre la radiación, la radiación transmitida sobre la radiación incidente. Y la absorbancia, que es la A, va a ser igual a menos logaritmo de la transmitancia, que va a ser igual al logaritmo T, en otras palabras, de la radiación transmitida sobre la radiación incidente sobre la radiación transmitida.
Y ahí tenemos el espectro de absorción, donde va a salir, en otras palabras, ¿cómo se llama? La medición del analito. Ahora, hay que entender bien lo que es una transmitancia y una absorbancia. La transmitancia es la fracción de radiación que una sustancia deja pasar cuando esta es atravesada a través de la muestra. Por tanto, transmitancia tenemos nosotros que va a ser igual, en otras palabras, a la radiación transmitida sobre la radiación incidente. Entonces, nosotros podemos ver ya un valor que puede valer entre 0 hasta 100%. En cambio, la absorbancia es la atenuación de la intensidad de la radiación cuando ésta incide sobre una muestra. Es la cantidad de energía que esta sustancia puede pasar a su máxima excitabilidad. Es por eso que yo siempre les decía a ustedes, cuando hablamos acerca de lo que es la medición de un analito, qué importante es entender que el analito tiene que excitarse, volverse loca, en otras palabras, ¿ya? Para que sea captada a través de un equipo o, en este caso, de un espectrofotómetro. Ya tiene que el analito moverse, estar en movimiento para que sea fácil medir, porque al moverse hay velocidad, y al haber velocidad se puede medir ¿cómo se llama? Esa variación que hay, ese tiempo de movimiento que puede haber. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de espectros de absorción. Un espectro de absorción es una representación gráfica de la absorbancia de un analito en función de la longitud de onda de la radiación delta. O otro parámetro relacionado, el máximo de absorbancia obtenida en el espectro de absorción de un analito nos dará la longitud de onda que proporciona la mayor sensibilidad posible y por tanto será la que se utilizará en el análisis del espectro fotométrico de dicho analito. Vamos a ver ahora la teoría del color. Hay métodos que son colorimétricos. ¿Qué significa eso? Según la línea de venta del analito a través de un kit, por así decir, una empresa resulta que utiliza el espectrofotómetro y vende vende los reactivos para medirlo. Biner, por ejemplo, es uno de ellos. O Chaco, o otros pueden haber, que a nivel internacional han hecho comercio de este tipo de mediciones de los analitos, específicamente en el cuerpo humano. Entonces, la teoría del color es la que nos indica que el método puede ser colorimétrico. Veamos. La sensación de color se produce cuando disminuye apreciablemente una o más zonas de la región visible. Si el ojo de la luz recibe toda la delta de la región visible, el efecto de luz es blanco. El color aparente siempre es el color complementario del que ha sido eliminado. Los colores complementarios son útiles para predecir la delta de absorción de los compuestos coloreados. Una disolución amarilla absorberá luz azul que va entre 450 y 480 nanómetros. Y para analizar debemos usar la luz con este delta seleccionado, quiere decir colocar el valor de ese parámetro con el que yo voy a hacer la medición con el monocromador. O bien utilizar un filtro azul que transmite esa luz azul. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que ya los analitos tienen su color. Por ejemplo, veamos esto. Acá tenemos nosotros de 380 a 420 es violeta, de 420 a 440 es azul violeta, y así. Ya ustedes se van a dar cuenta, ya, y para eso existe un delta o un color observado, que es complementario. ¿Ya? Una disolución se observa de color azul cuando se elimina la luz policromática. Por eso se habla de dos, policromática y monocromática. Policromática es cuando utilizan varios colores, monocromática es cuando utilizan un solo color. Cuando nosotros hablamos de la teoría de la absorción molecular o cambio de energía durante la absorción, para cada estado electrónico en una molécula existen varios estados de vibraciones. Es así que nosotros debemos entender igual de que existe una radiación absorbida por la molécula, que puede ser utilizada para originar las diversas transmisiones eléctricas posibles. Cuando hablo de esto, hablo acerca de una muestra. Esta muestra yo la voy a colocar en un tubito de ensayo. Y después de colocarla, la tengo que medir. La voy a colocar en un espectrofotómetro para medir cuánto mide, ¿no? Y entonces eso me ayuda a mí a entender bien cuál va a ser, cuánta cantidad del analito lo tengo en esa cubetita. Hablamos nosotros de especies absorbentes. La especie absorbente es la molécula orgánica y aniónica o inorgánica que tiene electrones. Va a tener los orbitales moleculares tener de diferentes tipos.
el epsilon, el pi, y también tenemos los no enlazantes, que es el n. Entonces, también tenemos tipos de transiciones electrónicas. Cuando absorben un fotón en forma de E adecuada, se pueden dar hasta 4 tipos de transiciones electrónicas. En este sería el epsilon, el n, el pi y el n. Entonces, estas formas de mostrar este tipo de transición nos muestran los niveles de energía molecular, porque todos los iones tienen capas electrónicas, tienen una capa, 2 capas, 3 capas. Entonces, la luz capta al analito a través de su número molecular. Se habla de número molecular y peso atómico. El número molecular es físico, el peso molecular es físico, pero no son lo mismo. El número atómico me indica el número de capas que tiene que tiene un ion en sus electrones y cuántos electrones se mueven en este. En cambio, el peso atómico me muestra la masa, ¿ya?, que tiene el analito. Una especie absorbente, sus electrones más exteriores o electrones en enlace pueden ser elevados a nivel E más alto al incidir sobre ella una radiación electrónica electromagnética apropiada. El grupo cromófero, o sea, el grupo que muestra los colores, es un grupo atómico presente en una molécula que lleva asociada a una banda de absorción electromagnética. Son especies con grupos funcionales no enlazantes de pi. Son grupos cromóforos, tienen bandas UV cercanos y visibles. Puede ser, por ejemplo, el etileno, el carbonilo, el éter, amida, nitrógeno, y entre otros más grupos, ¿no?, que son cromos. En cambio, hay grupos auxocromo, ¿no?, grupos que no producen por sí mismos bandas de absorción, pero identifican los grupos cromóforos, ¿no?, o sea, ayudan a mostrar los grupos que tienen más color. Y las bandas de campo ligando, que son responsables del color de muchos iones y compuestos de metales de transición que poseen orbitales D y F. Entonces, todos estos tipos de absorción visible se encuentran, y es el mundo fantástico de la física cuántica, ¿no? Ahora vamos a ver la ley de Lambert-Beer. Esta ley tiene su importancia específicamente porque ayuda a entender bien una medición. Al interaccionar la radiación electromagnética con la materia, tiene lugar la absorción si el epsilon de la radiación coincide con la energía necesaria para que el sistema pase a un nivel de energía superior y permitido. Las dos leyes fundamentales que rigen el comportamiento de la fracción de la radiación incidente absorbida al pasar a través de una muestra dadas pueden ser por la ley de Beer, de Lambert y la ley de Beer. Entonces, ¿qué pasó con estas leyes? Se unieron y formaron la ley de Lambert-Beer. Los dos son dos científicos diferentes, pero plantearon específicamente, Lambert predice el efecto que produce el espesor de un medio de la muestra sobre la fracción de radiación que se absorbe. En cambio, Beer establece el efecto de concentración del medio de la muestra sobre la fracción de radiación que se absorbe. Espesor es diferente de concentración. Espesor se puede ver a través del peso molecular y del número atómico. La concentración es la cantidad que ellas entre sí van a unirse, un ion con otro ion, pues son dos cosas muy diferentes, ¿no? En la ley de Beer, de Lambert-Beer, muestra cómo la absorbancia es directamente proporcional a la longitud B de la trayectoria a través de la solución y la concentración C del analito o especie absorbente. Es así que nosotros tenemos A, que es la constante de proporcionalidad llamada absorbativa, que tiene una unidad de medición, y B, que es la longitud de camino que recorre la radiación a través del medio absorbente, y C, que es la concentración expresada en gramos litro o miligramos litro. Es lo que ustedes ven en una materia posteriormente que es química analítica, que es análisis clínico, que ustedes van a hacer justamente las mediciones en los espectrofotómetros. Si la concentración C tiene expresada en mol litro, la constante de proporcionalidad se denomina absorbatividad molar y se expresa por E, que es la en unidades. Entonces, aquí lo que aquí interesa específicamente es que ustedes entiendan que gracias a la ley de Lambert-Beer se ha podido hacer las mediciones en el espectrofotómetro. Acá tenemos nosotros, en la ley de Lambert-Beer tenemos la fórmula, ya que la vamos a revisar con ustedes. Absorbancia total de medición de la longitud lambda va a ser igual al logaritmo de el potencial del haz de luz antes de atravesar la muestra, que es el 0, y el potencial del haz de luz después de atravesar la muestra. Esto va a ser igual a la absortividad molar, el camino óptico, por la concentración molar de la especie absorbente.
¿ya? Y todo esto de nosotros se llama, todo esto de acá es lo que se llama la ley de Lamberberg. Es para que ustedes lo sepan con detalle, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, bien, hablemos acerca de la comprobación de la ley de Berg o la curva del calibrado. Aquí es donde nosotros hablamos de la curva de calibrado. Ustedes han hecho curvas, están haciendo ahora, ¿no? La ley de Berg debe comprobarse siempre antes de utilizarla para un análisis cuantitativo exacto. Para ello se preparan una serie de disoluciones estándar del analito en el intervalo en el que se supone que se encuentra la muestra. Se registra en el espectro de absorción utilizando una de ellas. Se mide la absorción de las disoluciones de delta al máximo de absorción del analito con una longitud de la cubeta. O sea, la cubetita tiene el analito. Es una cubetita que tiene suero o suero que tiene del paciente. Si la ley de Lamberberg se cumple en todo el intervalo estudiado, entonces podemos hacer la medición. Entonces la recta obtenida se llama curva de calibrado. Pueden aparecer desviaciones positivas o negativas a partir de una determinada concentración debido a las limitaciones de la ley de Berg y o posibles errores experimentales cometidos, ¿no? La proporcionalidad directa entre la absorbancia y concentración, cuando B es constante, solo se cumple en un intervalo de concentraciones del analito. Fuera de dicho intervalo se observan en la curva de calibrado desviaciones positivas o negativas de la linealidad debido a las limitaciones de la ley de Berg, ¿no? Entonces hablamos de respuesta del blanco, interferencia o escasa sensibilidad, y respuesta debida a la autoabsorción o a las luces escasas que atraviesa la cubeta. Entonces lo que va a pasar acá, que se va a medir la concentración específicamente por la ley física de la ley de Berg, ya donde vamos a tener una respuesta de un haz de luz y va a poder medir específicamente una aplicación cuantitativa, qué analito se encuentra y en qué proporción está. ¿Cuáles son las limitaciones de la ley de Berg? Hay limitaciones propias o reales que van a ser la variación de la absortividad con el límite de refracción, que varía con la concentración. Incumplimiento de las premisas de la ley de Berg, puede ser interacciones entre el soluto y la radiación producida por mecanismos distintos de absorción, o la interacción entre las especies absorbentes del soluto o la radiación no monocromática, ¿no? ¿Cuáles son los errores al aplicar la ley de Berg? Errores químicos, errores instrumentales y errores personales. Veamos entonces los errores químicos, que es el efecto debido al sistema de equilibrio. Puede ser una dimerización, un equilibrio ácido-base o un equilibrio de complejación. La dimerización, que es un compuesto que tiene doble acción, puede cambiar su forma y tener una gemela paralela. En el equilibrio ácido-base hay un desequilibrio entre un ácido y una base, porque por X motivo del reactivo no permitió ver el pH específicamente en el término medio de 7. Y equilibrio de complejación, cambio de color. O efectos de disolvente, o efectos debido a la impureza absorbente de los reactivos, o efectos debido a la presencia de interferencia. Las interferencias son muy adecuadas, me producen un cambio en la acomplejación. Errores instrumentales pueden ser errores de lectura emitidos por error relativo de la absorbancia a 0,464, o las absorbancias deben estar comprometidas entre 0,2 y 0,8 para obtener el mínimo error. O las radiaciones parásitas, ¿no? O errores personales también, que no sepan utilizar las cubetas o las hayan utilizado mal, o el control de temperatura que está con una variación muy alta. ¿Cuáles son los componentes básicos de los espectrofotómetros? Tenemos el fuente de energía, tenemos el sector delta, la cubeta de la muestra, el detector y los dispositivos de lectura, ¿no? La fuente de energía es la fuente de radiación. El selector delta tenemos la luz compuesta, que es de un monocromador, para que pase la que queremos nosotros. La cubeta de la muestra, que es la luz cromática, ya, aquí sale antes de que pase por la muestra, está la muestra, la cubetita y el detector. Tenemos también en la instrumentación, tenemos la fuente de energía radiante, por ejemplo, las características, puede ser continua, estable o intensa, depende. Tenemos una lámpara de deuterio, una lámpara de tucteno o wolframio, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan iluminar y se vea la intensidad lumínica y se pueda medir la longitud de onda que va a emitir y de esa forma dar la luz que yo quiero medir.
¿no? En el sector delta tenemos nosotros las características que pueden ser una longitud de onda de máxima transmisión, un ancho de banda efectivo, donde vemos el filtro de corte, o filtro de absorción, o filtro de interferencia, que lo hacemos a través de un fotómetro. En cambio, cuando es un monocromador de prisma o monocromador de red, tenemos los espectrofotómetros. Son diferentes equipos. El fotómetro es una cosa, el espectrofotómetro es otra, pero parten del mismo principio. En este caso, nosotros tenemos la absorción mínima de longitud de onda de trabajo. Colocamos con caras transparentes, perpendiculares, en la dirección del haz de incidente. Acá tenemos el sílice y el ultravioleta. Acá tenemos el vidrio de plástico y el visible. ¿Ya? Entonces nos permiten hacer la medición porque va a pasar el haz de luz. ¿Qué son los detectores? Su función es convertir la respuesta del instrumento en una señal medible. ¿Ya? Debe responder a un amplio rango de longitudes de onda, deben dar respuesta rápida, deben ser sensibles a bajos niveles de radiación, deben producir señal eléctrica fácilmente amplificable y la señal debe ser proporcional a la potencia radiante. Ya hablamos de fototubo, hablamos de fotomultiplicadores y también de fotodiodo array. ¿Ya? Entonces, los detectores específicamente me tienen que determinar qué analito es y en qué proporción, ¿no? En el espectrofotómetro tenemos nosotros específicamente, como dijimos antes, este es un repaso. Tenemos la fuente de radiación, tenemos el sector en el haz sencillo, ¿no? Del sector delta, la cubeta de la muestra, el fotodetector, el amplificador y el registrador o el que da los resultados. Cuando hay un doble de haz es diferente, pero tiene el mismo paso. Tiene fuente de radiación, sistema de sector delta, cubeta de la muestra, tengo una fotocelda 1 y tengo una fotocelda 2 y todos van a ir al amplificador de diferencial y al registrador. La espectrofotometría de absorción molecular se puede aplicar tanto el análisis cuantitativo como cualitativo. Ya estamos hablando del análisis clínico. En el análisis cualitativo, los espectros de la muestra se comparan con los de los correspondientes estándares con el fin de identificar las bandas de absorción coincidentes. Este tipo de análisis es más frecuente en UV o IR para identificar compuestos orgánicos y más rara vez se utiliza la luz visible. ¿Ya? Y tenemos el análisis cuantitativo, que está basado en la ley de Lambenberg en el intervalo de concentraciones cumpliendo la ley. Aquí es interesante, porque en el cuantitativo se establece la curva de calibrado usando estándares, y la absorbancia de la muestra de concentración conocida, desconocida, se remite a la curva. En espectrofotometría tenemos nosotros, el analito se suele incorporar con una especie compleja, en este caso se coloca en un tubo de ensayo especial para que sea pasado a través del haz de luz. Un ratito, por favor. Ya. ¿Cuáles son las características de los métodos espectrofotométricos? Tenemos la amplitud, aplicabilidad, o sea, en análisis orgánico e inorgánico se puede aplicar, en elevada sensibilidad, porque los límites de detección van de 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5. La selectividad es moderada o alta, una buena exactitud, con un error de concentración de un 15% o incluso menor. La facilidad y la comodidad de las medidas espectrofotométricas y se prestan a una fácil automatización. El campo de aplicación puede ser para especies absorbentes y especies no absorbentes. Las especies absorbentes pueden ser compuestos orgánicos que contengan grupos cromóferos y especies inorgánicas como los metales de transición. Y las no absorbentes pueden ser los analitos que reaccionan con un reactivo para producir un compuesto absorbente. Aquí estamos hablando muchas veces de algunos analitos que se encuentran en la sangre. También tenemos algunos detalles del procedimiento experimental. Tenemos aquí, por ejemplo, la toma y tratamiento de la muestra, la selección de la longitud de onda, ya que se realiza un espectro de absorción de la muestra para obtener la máxima sensibilidad de realizar las medidas de medición, ya para que nosotros podamos obtener una concentración cuantificada. También tenemos el control de variables que influye en la absorbancia. Vemos la naturaleza del disolvente, el pH de la disolución, la temperatura, las concentraciones altas del electrolito y la presencia de sustancias interferentes. Se tienen que elegir las condiciones para el análisis. También tenemos la determinación de la relación entre la absorbancia o las concentraciones de esta. Tenemos la calibración con patrones de concentraciones conocidas o método de la adiciones estándar.
Tenemos un método con un solo punto y los métodos de las adiciones múltiples, ¿no? De esta forma se puede hacer las mediciones. En calibrado con patrones de concentraciones conocidas, pocas veces es posible suponer el cumplimiento de la ley de Beer, ¿ya? Y utilizamos un único patrón para determinar la absorbancia molar. Entonces, para eso hay que comprobar la ley de Beer realizando calibrado del equipo a la máxima absorbancia. Y se mide la absorbancia de patrones muestra y se obtiene la ecuación de la recta del calibrado, aplicando el método de mínimos cuadrados, ¿ya? Los estándares o patrones de calibración deben ser aproximados, ¿ya? O si no, se deben tener patrones que se compran a nivel, que venden en algunos laboratorios para comprobar si el analito es el adecuado en esa medición. La concentración de la muestra se calcula a partir de la ecuación de la recta de calibrado, sustituyendo su valor A y despejando la C correspondiente. Siempre cuando se trabaja con espectrofotometría, se tiene que hacer la curva de calibración, ¿ya? En las aplicaciones analíticas, generalmente estos patrones de concentración son conocidos, que se sabe que son, ¿ya? Entonces lo único que se hace es hacer las curvas. Fíjense ustedes acá, aquí vemos nosotros una disolución en diferente coloración y se va a hacer la curva, no con esta. De tal forma que vamos a ver el calibrado, cuánto es, y la curva tiene que salir de esta forma, ¿no? Porque se va a ver el analito de la muestra. La verdad es de que esto lo van a ver ustedes en química, en análisis clínico. Conmigo solamente vemos como instrumento de medición. Ustedes ven esto específicamente en análisis clínico y esta es la base fundamental del uso del equipo. Cuando se analizan las muestras complejas como alimentos o cenizas vegetales, suele ser imposible o muy difícil separar estándares que se asemejen a la muestra. En este caso, el método de las adiciones estándar es útil para arrastrar los efectos de la matriz. Específicamente es más fácil para hacer con muestras que son en suero de sangre, que ya está con pesos molares muy pequeños, que hacer con muestras que son grandes, que tienen que ser más pequeños, fraccionada más pequeña el analito, ¿no? Por lo tanto, se toman 2 porciones de la muestra, una porción se mide como de costumbre y la segunda porción se agrega una cantidad conocida de la disolución estándar del analito. Ambas respuestas se utilizan entonces para calcular la concentración desconocida y suponiendo una relación lineal entre la respuesta y la concentración del analito. Vamos a ver ahora el método de adición estándar, el método de un solo punto. La absorbancia de la primera disolución, podemos ver acá, C es la concentración desconocida del analito en la primera disolución y K es la constante de proporcionalidad. Acá tenemos la absorbancia de la segunda disolución, ¿ya? El cual, estas fórmulas específicamente es para que ustedes las conozcan, pero yo no las voy a preguntar por si acaso. Pero ustedes tienen que saber específicamente que nosotros trabajamos con volúmenes ya conocidos. Y cuando nosotros utilizamos un volumen X, que es un volumen de disolución de concentración desconocida del analito, yo trabajo con un volumen agregado de disolución estándar del analito, que lo conozco. Y BT es el volumen total después de la adición. Y CS es la concentración de disolución estándar del analito. Entonces yo necesito saber cuál es mi concentración del analito. Pues voy a trabajar con los valores que yo tengo y voy a tener que medir el volumen desconocido, que es el que yo no voy a saber, pero que voy a hacer por medio de cálculos, ¿no? Existe el método también de las adiciones múltiples, ¿ya? No se asusten por si acaso. Todos estos métodos solamente va a ser para conocimiento, porque hay muchos que desconocen un poco lo que es la física cuántica, ¿ya? En otras palabras, lo que es la física para poder conocer bien cómo funciona un equipo electrónico llamado espectrofotómetro, ¿ya? Varias alícuotas idénticas de volumen que se desconoce de la solución desconocida, en concentraciones que no se conocen, se transfieren a la matrices volumétrico, ya que es un volumen total. A cada uno de estos matrices se le añade un volumen variable, ya de una solución patrón del analito con una concentración conocida. Después de se añaden los reactivos que dan origen a los colores y se diluye cada solución hasta un volumen X, un volumen total. Si el sistema químico sigue la ley de Beer, entonces me va a dar una gráfica A, ¿ya? Y me va a dar el sinnúmero del análisis mínimo cuadrado de los datos que se pueden utilizar para determinar M y B. Después es posible calcular la concentración que no se conoce a partir del cociente de esas dos cantidades y los valores desconocidos que se han medido, ¿ya? Como yo les digo, ustedes esto lo van a ver más en química, en análisis clínico, ¿no?
Yo lo estoy solamente, pues, como un repaso de ustedes para que ustedes sepan la aplicación analítica, ¿no? El método de adiciones estándares o el método de la adición múltiple. En este caso, yo tengo la concentración de la muestra y tengo concentraciones añadidas estándares, diferentes concentraciones añadidas estándares para sacar mi curva. Y yo, para eso, yo lo que hago en realidad es hacer estas mediciones para elaboración para ver la absorbancia y ver después la creación de la curva. En aplicación en análisis de alimentos, que me interesa para bromatología. La espectroscopía de la región ultravioleta es una de las técnicas de laboratorio más comúnmente encontradas en el análisis de los alimentos. Tenemos la cuantificación de macrocomponentes, ya tenemos las estimaciones del enraciamiento y la determinación de pigmento. En el que me interesa a mí es de los macrocomponentes. Estamos hablando nosotros, en otras palabras, hidratos de carbono, de proteínas, estamos hablando de lípidos, ¿ya? También tenemos el análisis de contenido de proteínas solubles, determinación de nitritos en los jamones, como es el jamón de York, o determinación de hierro en vino, o determinación de fosfato en bebidas. Especies que no absorben en la luz visible mediante su reacción previa a reactivo adecuado para dar un compuesto coloreado. Bien, entonces hemos acabado lo que es el manejo del equipo del espectrofotómetro específicamente para hacer la cuantificación de los analíticos. Como yo les dije a ustedes, ustedes lo van a ver esto en química, en análisis clínico, ¿no? Bien, ¿hay alguna pregunta? Lo siguiente, la próxima semana tenemos clase, ¿no ve? Ya, pero no en laboratorio, lo que vamos a hacer nosotros es entrar por grupo, ¿ya? Yo les voy a pedir, por favor, para dar el examen, tienen que estar los grupos completos, y los grupos completos que vayan llegando inician el examen, ¿ya? El examen van a entrar las personas, como hicimos la anterior vez, le hago las preguntas, me presentan su guía, le coloco los 6 puntos, y ahí le adiciono los puntajes adicionales, ¿no? Que son los de las preguntas que voy a hacer, que son 2 preguntas que hago y lo voy a acabar hasta las 6, ¿no? O sea, es rápido esto, no es complicado, ¿ya? Entonces, ¿cuándo vamos a dar el examen, Soto? ¿De laboratorio? El 7 de octubre, doctora. Sería el jueves, ¿no ve? El jueves, ¿no ve? En laboratorio. ¿Y cuándo damos el examen teórico? El día viernes. ¿Qué es lo que va? ¿No ve? Correcto. Yo ese día mismo paso el examen porque voy a estar atrasada. Si el que no dé el examen no voy a poder tomarle extra, porque estoy dando al límite de tiempo. ¿Ya? Entonces me pueden llamar la atención. ¿Listo? Yo les encargo, por favor, eso. Que por favor vengan su examen. ¿Listo? Sean valientes y preséntense al laboratorio. ¿No ve? Así como han tenido hasta ahora, con sus sellitos, con todo. No se olviden, en la anterior parcial les permití que me vinieran sin algunos que se hayan olvidado su guía, etcétera. Pero este parcial no va a ser así. Les encargo, por favor. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Doctora, una consulta. Terminando el examen, ¿va a pasar clase? No,